La humildad es el camino hacia la grandeza. Muchas veces, las personas que se creen superiores a los demás terminan siendo despreciadas y rechazadas por su arrogancia y soberbia. En cambio, las personas que se reconocen como iguales a los demás y que valoran sus virtudes y defectos, son respetadas y admiradas por su sencillez y generosidad. La humildad es una virtud que nos permite crecer como personas, aprender de nuestros errores, aceptar nuestras limitaciones y reconocer nuestros logros sin vanagloriarnos. La humildad nos acerca a Dios, que se hizo hombre y se humilló hasta la muerte para salvarnos. La humildad nos hace grandes a los ojos de Dios y de los demás. La soberbia es el origen de la caída. El pecado original fue causado por la soberbia de querer ser como Dios, sin depender de Él ni obedecerlo. Desde entonces, la soberbia ha sido la raíz de muchos males en el mundo, como la violencia, la injusticia, la opresión, la corrupción, la envidia, el odio y la división. La soberbia nos aleja de Dios, que es la fuente de la vida y la felicidad, y nos conduce a la muerte y la condenación. La soberbia nos hace ciegos, sordos y duros de corazón, incapaces de reconocer nuestros pecados y de pedir perdón. La soberbia nos hace caer en la trampa del diablo, que nos engaña con falsas promesas y nos destruye con sus mentiras. La exaltación es el fruto de la humillación. Jesús nos enseñó con su ejemplo que el camino hacia la gloria pasa por la cruz. Él, que era Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, para luego resucitar y ser exaltado por el Padre. Así, nos mostró que la humillación no es una derrota, sino una oportunidad de demostrar nuestro amor y nuestra confianza en Dios. La humillación nos purifica, nos fortalece, nos libera y nos prepara para la exaltación. Dios no nos abandona en la humillación, sino que nos acompaña, nos consuela, nos sostiene y nos recompensa. Dios nos exalta cuando nos humillamos, cuando nos entregamos a su voluntad, cuando nos sacrificamos por los demás, cuando somos fieles hasta el final. La humillación es una prueba de amor. Dios nos ama tanto que nos creó a su imagen y semejanza, nos dio la libertad, nos bendijo con muchos dones y nos invitó a participar de su vida. Sin embargo, nosotros le hemos fallado muchas veces, le hemos ofendido, le hemos desobedecido, le hemos olvidado. A pesar de todo, Dios no nos ha dejado de amar, sino que nos ha enviado a su Hijo, que se humilló por nosotros, que cargó con nuestros pecados, que sufrió por nuestra salvación, que murió por nuestro amor. La humillación de Jesús es la prueba más grande de amor que Dios nos ha dado, y también la que nos pide que demos a los demás. Amar es humillarse, es renunciar a nuestro egoísmo, es servir a los demás, es perdonar a los que nos ofenden, es compartir el dolor de los que sufren, es dar la vida por los que amamos. La gloria es el destino de los humildes. Dios nos ha creado para la gloria, para compartir su vida eterna, para gozar de su presencia, para contemplar su belleza, para alabar su bondad. Pero para llegar a la gloria, tenemos que pasar por el camino de la humildad, que es el camino que Jesús nos enseñó y que nos conduce al Padre. La humildad es la condición para entrar en el reino de Dios, para ser sus hijos, para ser sus amigos, para ser sus herederos. La humildad es la llave que abre las puertas del cielo, donde nos espera la corona de la victoria, el premio de la fidelidad, la recompensa de la santidad. La humildad es el secreto para alcanzar la gloria, que es el destino de los humildes. La humildad es la fuente de la paz. La humildad nos ayuda a vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. La humildad nos hace conscientes de nuestra dignidad, pero también de nuestra fragilidad, de nuestra grandeza, pero también de nuestra pequeñez, de nuestra capacidad, pero también de nuestra necesidad. La humildad nos hace aceptarnos como somos, sin pretender ser lo que no somos, sin compararnos con los demás, sin juzgarnos ni juzgar a los demás. La humildad nos hace agradecer todo lo que tenemos, sin envidiar lo que nos falta, sin codiciar lo que tienen los demás, sin aferrarnos a lo que poseemos. La humildad nos hace buscar la voluntad de Dios, sin imponer la nuestra, sin resistirnos a la suya, sin rebelarnos contra la suya. La humildad nos hace vivir en paz, porque nos libera del orgullo, que es la causa de la guerra. La humildad es el testimonio de la fe. La humildad es la actitud que expresa nuestra fe en Dios, que reconoce su poder, su sabiduría, su bondad, su amor. La humildad es la confianza que depositamos en Dios, que nos abandonamos a su providencia, que seguimos su guía, que cumplimos su mandato. La humildad es la obediencia que le rendimos a Dios, que escuchamos su palabra, que acatamos su ley, que imitamos su ejemplo. La humildad es la alabanza que le ofrecemos a Dios, que le damos la gloria, que le expresamos la gratitud, que le manifestamos la adoración.
La humildad es el testimonio de nuestra fe, porque nos hace reconocer a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro amigo. La humildad es el requisito de la oración. La humildad es la disposición que nos permite entrar en comunión con Dios, que nos abre el corazón, que nos dispone la mente, que nos prepara el cuerpo. La humildad es la actitud que nos hace conscientes de nuestra indigencia, que nos hace sentir nuestra sed, que nos hace clamar nuestra súplica, que nos hace esperar nuestra respuesta. La humildad es la condición que nos hace merecedores de la gracia, que nos hace receptivos a la luz, que nos hace dóciles al Espíritu, que nos hace colaboradores de la obra. La humildad es la virtud que nos hace agradables a Dios, que nos hace escuchar su voz, que nos hace ver su rostro, que nos hace sentir su abrazo. La humildad es el requisito de la oración, porque nos hace acercarnos a Dios con confianza, con respeto, con amor, con alegría. La humildad es el signo de la santidad. La humildad es la característica que distingue a los santos, que los hace diferentes, que los hace atractivos, que los hace modelos. La humildad es la cualidad que los santos han aprendido de Jesús, que los ha hecho discípulos, que los ha hecho amigos, que los ha hecho hermanos. La humildad es el medio que los santos han usado para llegar a Dios, que los ha hecho perseverar, que los ha hecho crecer, que los ha hecho triunfar. La humildad es el fruto que los santos han producido para el mundo, que los ha hecho servidores, que los ha hecho maestros, que los ha hecho testigos. La humildad es el signo de la santidad, porque nos hace parecernos a Jesús, que es el santo de los santos, el humilde de los humildes, el rey de los reyes. La humildad es el don de Dios. La humildad no es algo que podamos conseguir por nosotros mismos, sino que es un regalo que Dios nos hace, que nos ofrece, que nos concede, que nos infunde. La humildad es una gracia que Dios nos da, que nos inspira, que nos asiste, que nos sostiene. La humildad es un don que Dios nos pide, que nos solicita, que nos reclama, que nos exige. La humildad es una respuesta que Dios nos espera, que nos agradece, que nos bendice, que nos premia. La humildad es el don de Dios, porque nos hace partícipes de su naturaleza, de su vida, de su amor, de su gloria. La humildad es el camino hacia la libertad. La humildad nos libera de las ataduras del pecado, que nos esclaviza, que nos oprime, que nos degrada. La humildad nos libera de las cadenas del egoísmo, que nos aísla, que nos encierra, que nos empobrece. La humildad nos libera de las trampas del mundo, que nos seduce, que nos engaña, que nos decepciona. La humildad nos libera de las mentiras del diablo, que nos tienta, que nos acusa, que nos condena. La humildad nos libera para seguir a Jesús, que nos llama, que nos guía, que nos salva. La humildad nos libera para amar a Dios, que nos crea, que nos sostiene, que nos espera. La humildad nos libera para servir a los demás, que nos necesitan, que nos enriquecen, que nos santifican. La humildad es el camino hacia la libertad, porque nos hace hijos de Dios, ciudadanos del cielo, hermanos de todos. La humildad es el fundamento de la sabiduría. La humildad nos hace sabios, porque nos hace reconocer la verdad, que nos ilumina, que nos orienta, que nos libera. La humildad nos hace sabios, porque nos hace buscar el conocimiento, que nos enriquece, que nos forma, que nos perfecciona. La humildad nos hace sabios, porque nos hace valorar la experiencia, que nos enseña, que nos corrige, que nos madura. La humildad nos hace sabios, porque nos hace escuchar el consejo, que nos ayuda, que nos orienta, que nos protege. La humildad nos hace sabios, porque nos hace temer a Dios, que es el principio y el fin de la sabiduría, que es la fuente y el modelo de la sabiduría, que es el don y el fruto de la sabiduría. La humildad es el fundamento de la sabiduría, porque nos hace humildes de corazón, como Jesús, que es la sabiduría encarnada, la sabiduría revelada, la sabiduría eterna. La humildad es el reflejo de la belleza. La humildad nos hace bellos, porque nos hace reflejar la imagen de Dios, que es la belleza infinita, la belleza original, la belleza perfecta. La humildad nos hace bellos, porque nos hace resplandecer la gracia de Dios, que nos embellece, que nos purifica, que nos santifica. La humildad nos hace bellos, porque nos hace mostrar la bondad de Dios, que nos atrae, que nos enamora, que nos transforma. La humildad nos hace bellos, porque nos hace expresar el amor de Dios, que nos llena, que nos comunica, que nos contagia. La humildad nos hace bellos, porque nos hace admirar la obra de Dios, que es la belleza creada, la belleza ordenada, la belleza participada. La humildad es el reflejo de la belleza, porque nos hace semejantes a María, que es la belleza inmaculada, la belleza humilde, la belleza gloriosa. La humildad es el secreto de la felicidad.
La humildad nos hace felices, porque nos hace conformes con la voluntad de Dios, que es el bien supremo, el bien verdadero, el bien eterno. La humildad nos hace felices, porque nos hace contentos con lo que tenemos, que es el bien suficiente, el bien necesario, el bien providente. La humildad nos hace felices, porque nos hace alegres con lo que somos, que es el bien personal, el bien único, el bien irrepetible. La humildad nos hace felices, porque nos hace gozosos con lo que hacemos, que es el bien posible, el bien útil, el bien meritorio. La humildad nos hace felices, porque nos hace dichosos con lo que esperamos, que es el bien prometido, el bien deseado, el bien definitivo. La humildad es el secreto de la felicidad, porque nos hace bienaventurados, como Jesús, que es la felicidad encarnada, la felicidad anunciada, la felicidad compartida. La humildad es el camino hacia la santidad. La humildad nos hace santos, porque nos hace conformes a la voluntad de Dios, que es el fin último, el fin supremo, el fin eterno. La humildad nos hace santos, porque nos hace participar de la vida de Dios, que es la vida divina, la vida sobrenatural, la vida eterna. La humildad nos hace santos, porque nos hace imitar el ejemplo de Jesús, que es el modelo perfecto, el modelo único, el modelo universal. La humildad nos hace santos, porque nos hace colaborar con la gracia de Dios, que es el auxilio eficaz, el auxilio necesario, el auxilio constante. La humildad nos hace santos, porque nos hace fructificar los dones de Dios, que son los talentos recibidos, los talentos multiplicados, los talentos recompensados. La humildad es el camino hacia la santidad, porque nos hace discípulos de Jesús, que es el Santo de los santos, el Maestro de los maestros, el Señor de los señores. La humildad es el camino hacia la caridad. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento primero, el mandamiento mayor, el mandamiento eterno. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos, que es el mandamiento segundo, el mandamiento igual, el mandamiento nuevo. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar a los enemigos como a los amigos, que es el mandamiento tercero, el mandamiento distinto, el mandamiento perfecto. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar con obras y no solo con palabras, que es el mandamiento cuarto, el mandamiento concreto, el mandamiento eficaz. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, que es el mandamiento quinto, el mandamiento completo, el mandamiento supremo. La humildad es el camino hacia la caridad, porque nos hace cumplir la ley de Dios, que es la ley del amor, el amor de Dios, el amor en Dios. La humildad es el camino hacia la unidad. La humildad nos hace unidos, porque nos hace reconocer que somos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, el cuerpo eucarístico. La humildad nos hace unidos, porque nos hace respetar la diversidad de los dones, que son los dones del Espíritu, los dones carismáticos, los dones ministeriales. La humildad nos hace unidos, porque nos hace buscar el bien común, que es el bien de la Iglesia, el bien de la humanidad, el bien de la creación. La humildad nos hace unidos, porque nos hace superar los conflictos, que son los conflictos personales, los conflictos sociales, los conflictos eclesiales. La humildad nos hace unidos, porque nos hace trabajar por la comunión, que es la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la comunión con los santos. La humildad es el camino hacia la unidad, porque nos hace participar de la voluntad de Jesús, que es la voluntad de su Padre, la voluntad de su oración, la voluntad de su misión. La humildad es el camino hacia la verdad. La humildad nos hace veraces, porque nos hace reconocer la realidad, que es la realidad de Dios, la realidad de nosotros mismos, la realidad de las cosas. La humildad nos hace veraces, porque nos hace aceptar la revelación, que es la revelación de Dios, la revelación de su palabra, la revelación de su Hijo. La humildad nos hace veraces, porque nos hace seguir la doctrina, que es la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los padres. La humildad nos hace veraces, porque nos hace defender la fe, que es la fe católica, la fe apostólica, la fe ortodoxa. La humildad nos hace veraces, porque nos hace testimoniar el Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, el Evangelio de la salvación. La humildad es el camino hacia la verdad, porque nos hace discípulos de Jesús, que es la verdad encarnada, la verdad revelada, la verdad eterna. La humildad es el camino hacia la justicia. La humildad nos hace justos, porque nos hace dar a Dios lo que le corresponde, que es el culto, la obediencia, la gloria.
La humildad nos hace justos, porque nos hace dar al prójimo lo que le corresponde, que es el respeto, la solidaridad, la misericordia. La humildad nos hace justos, porque nos hace dar a nosotros mismos lo que nos corresponde, que es el cuidado, el equilibrio, la dignidad. La humildad nos hace justos, porque nos hace cumplir los mandamientos, que son los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos naturales. La humildad nos hace justos, porque nos hace practicar las virtudes, que son las virtudes teologales, las virtudes cardinales, las virtudes morales. La humildad es el camino hacia la justicia, porque nos hace hijos de Dios, que es el justo por excelencia, el justo juez, el justo Salvador. La humildad es el camino hacia la esperanza. La humildad nos hace esperanzados, porque nos hace confiar en Dios, que es el Dios fiel, el Dios poderoso, el Dios bueno. La humildad nos hace esperanzados, porque nos hace esperar en Dios, que es el Dios que promete, el Dios que cumple, el Dios que sorprende. La humildad nos hace esperanzados, porque nos hace descansar en Dios, que es el Dios que sostiene, el Dios que consuela, el Dios que renueva. La humildad nos hace esperanzados, porque nos hace caminar hacia Dios, que es el Dios que llama, el Dios que guía, el Dios que espera. La humildad nos hace esperanzados, porque nos hace anhelar a Dios, que es el Dios que se revela, el Dios que se entrega, el Dios que se comunica. La humildad es el camino hacia la esperanza, porque nos hace amigos de Jesús, que es la esperanza encarnada, la esperanza anunciada, la esperanza compartida. La humildad es el camino hacia la conversión. La humildad nos hace convertirnos, porque nos hace reconocer nuestros pecados, que nos alejan de Dios, que nos dañan a nosotros mismos, que nos hieren a los demás. La humildad nos hace convertirnos, porque nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, que nos llenan de dolor, que nos llenan de vergüenza, que nos llenan de culpa. La humildad nos hace convertirnos, porque nos hace confesar nuestros pecados, que nos liberan de la carga, que nos liberan de la mancha, que nos liberan de la deuda. La humildad nos hace convertirnos, porque nos hace reparar nuestros pecados, que nos comprometen con la justicia, que nos comprometen con la caridad, que nos comprometen con la santidad. La humildad nos hace convertirnos, porque nos hace evitar nuestros pecados, que nos acercan a la gracia, que nos acercan a la virtud, que nos acercan a la gloria. La humildad es el camino hacia la conversión, porque nos hace imitar a Jesús, que es el conversor de los pecadores, el perdonador de los pecados, el redentor del mundo. La humildad es el camino hacia la humillación. La humildad nos hace aceptar la humillación, porque nos hace ver el valor de la cruz, que es el valor del amor, el valor del sacrificio, el valor de la salvación. La humildad nos hace aceptar la humillación, porque nos hace ver el sentido del sufrimiento, que es el sentido de la purificación, el sentido de la reparación, el sentido de la participación. La humildad nos hace aceptar la humillación, porque nos hace ver el fruto de la paciencia, que es el fruto de la fortaleza, el fruto de la fidelidad, el fruto de la esperanza. La humildad nos hace aceptar la humillación, porque nos hace ver el ejemplo de los santos, que son el ejemplo de la sencillez, el ejemplo de la generosidad, el ejemplo de la alegría. La humildad nos hace aceptar la humillación, porque nos hace ver el premio de la gloria, que es el premio de la resurrección, el premio de la exaltación, el premio de la coronación. La humildad es el camino hacia la humillación, porque nos hace seguir a Jesús, que es el humillado por amor, el exaltado por el Padre, el glorificado por el Espíritu. La humildad es el camino hacia la docilidad. La humildad nos hace dóciles, porque nos hace escuchar la voz de Dios, que nos habla por la Escritura, que nos habla por la Iglesia, que nos habla por la conciencia. La humildad nos hace dóciles, porque nos hace acoger la voluntad de Dios, que nos muestra por los acontecimientos, que nos muestra por las personas, que nos muestra por los signos. La humildad nos hace dóciles, porque nos hace seguir la inspiración de Dios, que nos mueve por el Espíritu, que nos mueve por los ángeles, que nos mueve por los santos. La humildad nos hace dóciles, porque nos hace colaborar con la obra de Dios, que nos invita a la evangelización, que nos invita a la santificación, que nos invita a la glorificación. La humildad nos hace dóciles, porque nos hace conformes al plan de Dios, que es el plan de la creación, el plan de la redención, el plan de la consumación. La humildad es el camino hacia la docilidad, porque nos hace instrumentos de Dios, que es el dueño de la historia, el autor de la vida, el Señor de la gloria. La humildad es el camino hacia la pobreza. La humildad nos hace pobres, porque nos hace desapegarnos de los bienes materiales, que nos distraen, que nos apegan, que nos esclavizan. La humildad nos hace pobres, porque nos hace compartir los bienes con los necesitados, que nos enriquecen, que nos hermanan, que nos bendicen.
La humildad nos hace pobres, porque nos hace confiar en la providencia de Dios, que nos provee, que nos cuida, que nos sorprende. La humildad nos hace pobres, porque nos hace buscar los bienes espirituales, que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos santifican. La humildad nos hace pobres, porque nos hace aspirar a los bienes eternos, que nos llenan, que nos satisfacen, que nos colman. La humildad es el camino hacia la pobreza, porque nos hace imitar a Jesús, que es el pobre por excelencia, el pobre de nacimiento, el pobre de corazón. La humildad es el camino hacia la pureza. La humildad nos hace puros, porque nos hace limpiar nuestro corazón, que se ensucia con el pecado, que se ensucia con el egoísmo, que se ensucia con el odio. La humildad nos hace puros, porque nos hace custodiar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que es miembro de Cristo, que es instrumento de amor. La humildad nos hace puros, porque nos hace ordenar nuestra mente, que se dispersa con las distracciones, que se dispersa con las vanidades, que se dispersa con las mentiras. La humildad nos hace puros, porque nos hace iluminar nuestra conciencia, que se oscurece con la ignorancia, que se oscurece con la duda, que se oscurece con el error. La humildad nos hace puros, porque nos hace santificar nuestra vida, que se consagra con la gracia, que se consagra con la oración, que se consagra con la misión. La humildad es el camino hacia la pureza, porque nos hace semejantes a Jesús, que es el puro por excelencia, el puro de nacimiento, el puro de corazón. La humildad es el camino hacia la misericordia. La humildad nos hace misericordiosos, porque nos hace comprender la misericordia de Dios, que nos perdona, que nos sana, que nos restaura. La humildad nos hace misericordiosos, porque nos hace experimentar la misericordia de Dios, que nos abraza, que nos consuela, que nos renueva. La humildad nos hace misericordiosos, porque nos hace transmitir la misericordia de Dios, que nos envía, que nos capacita, que nos acompaña. La humildad nos hace misericordiosos, porque nos hace practicar las obras de misericordia, que son las obras corporales, las obras espirituales, las obras eternas. La humildad nos hace misericordiosos, porque nos hace vivir el año de la misericordia, que es el año jubilar, el año extraordinario, el año de gracia. La humildad es el camino hacia la misericordia, porque nos hace imitar a Jesús, que es el rostro de la misericordia, el corazón de la misericordia, el sacramento de la misericordia. La humildad es el camino hacia la alegría. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de las cosas, que nos anima, que nos motiva, que nos inspira. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de las personas, que nos enriquece, que nos sorprende, que nos edifica. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de nosotros mismos, que nos acepta, que nos valora, que nos mejora. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de Dios, que nos ama, que nos bendice, que nos regala. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de la vida, que nos desafía, que nos enseña, que nos prepara. La humildad es el camino hacia la alegría, porque nos hace participar de la alegría de Jesús, que es la alegría del Evangelio, la alegría de la cruz, la alegría de la resurrección. La humildad es el camino hacia la fe. La humildad nos hace creyentes, porque nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios, que nos crea, que nos sostiene, que nos espera. La humildad nos hace creyentes, porque nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, que nos da el ser, que nos da el bien, que nos da el fin. La humildad nos hace creyentes, porque nos hace reconocer nuestra relación con Dios, que nos llama por nuestro nombre, que nos habla al corazón, que nos invita a su casa. La humildad nos hace creyentes, porque nos hace reconocer nuestra respuesta a Dios, que nos pide la confianza, que nos pide la obediencia, que nos pide el amor. La humildad nos hace creyentes, porque nos hace reconocer nuestra misión de Dios, que nos envía al mundo, que nos envía a la iglesia, que nos envía a los hermanos. La humildad es el camino hacia la fe, porque nos hace hijos de Dios, que es el Padre de la fe, el autor de la fe, el objeto de la fe. La humildad es el camino hacia la generosidad. La humildad nos hace generosos, porque nos hace dar sin esperar nada a cambio, que es el dar desinteresado, el dar gratuito, el dar magnánimo. La humildad nos hace generosos, porque nos hace dar sin hacer alarde, que es el dar discreto, el dar silencioso, el dar humilde. La humildad nos hace generosos, porque nos hace dar sin hacer daño, que es el dar prudente, el dar respetuoso, el dar benefactor. La humildad nos hace generosos, porque nos hace dar sin reservas, que es el dar total, el dar pleno, el dar heroico. La humildad nos hace generosos, porque nos hace dar sin límites, que es el dar universal, el dar inclusivo, el dar divino.
La humildad es el camino hacia la generosidad, porque nos hace imitar a Jesús, que es el generoso por excelencia, el generoso de nacimiento, el generoso de corazón. La humildad es el camino hacia la gloria. La humildad nos hace gloriosos, porque nos hace participar de la gloria de Dios, que es la gloria infinita, la gloria original, la gloria perfecta. La humildad nos hace gloriosos, porque nos hace resplandecer la gloria de Dios, que es la gloria creadora, la gloria redentora, la gloria consumadora. La humildad nos hace gloriosos, porque nos hace valorar la gloria de Dios, que es la gloria trascendente, la gloria inefable, la gloria beatífica. La humildad nos hace gloriosos, porque nos hace aspirar a la gloria de Dios, que es la gloria prometida, la gloria deseada, la gloria definitiva. La humildad nos hace gloriosos, porque nos hace compartir la gloria de Dios, que es la gloria de los ángeles, la gloria de los santos, la gloria de los elegidos. La humildad es el camino hacia la gloria, porque nos hace semejantes a Jesús, que es el glorioso por excelencia, el glorioso de nacimiento, el glorioso de corazón. La humildad es el camino hacia la mansedumbre. La humildad nos hace mansos, porque nos hace controlar nuestra ira, que nos altera, que nos daña, que nos destruye. La humildad nos hace mansos, porque nos hace perdonar las ofensas, que nos hieren, que nos rencoran, que nos separan. La humildad nos hace mansos, porque nos hace dialogar con los diferentes, que nos enriquecen, que nos desafían, que nos complementan. La humildad nos hace mansos, porque nos hace respetar los derechos, que nos dignifican, que nos protegen, que nos unen. La humildad nos hace mansos, porque nos hace promover la paz, que nos tranquiliza, que nos alegra, que nos bendice. La humildad es el camino hacia la mansedumbre, porque nos hace bienaventurados, como Jesús, que es el manso por excelencia, el manso de nacimiento, el manso de corazón. La humildad es el camino hacia la castidad. La humildad nos hace castos, porque nos hace integrar nuestra sexualidad, que nos identifica, que nos expresa, que nos comunica. La humildad nos hace castos, porque nos hace respetar nuestra sexualidad, que es un don de Dios, que es un bien precioso, que es un fin noble. La humildad nos hace castos, porque nos hace vivir nuestra sexualidad, que es una vocación al amor, que es una llamada a la entrega, que es una respuesta a la fecundidad. La humildad nos hace castos, porque nos hace custodiar nuestra sexualidad, que es una fuerza poderosa, que es una tentación constante, que es una responsabilidad grave. La humildad nos hace castos, porque nos hace santificar nuestra sexualidad, que es una expresión de la gracia, que es una participación del misterio, que es una anticipación de la gloria. La humildad es el camino hacia la castidad, porque nos hace imitar a Jesús, que es el casto por excelencia, el casto de nacimiento, el casto de corazón. La humildad es el camino hacia la obediencia. La humildad nos hace obedientes, porque nos hace escuchar la autoridad, que nos orienta, que nos corrige, que nos educa. La humildad nos hace obedientes, porque nos hace acatar la autoridad, que nos manda, que nos prohíbe, que nos aconseja. La humildad nos hace obedientes, porque nos hace respetar la autoridad, que nos representa, que nos sirve, que nos rinde cuentas. La humildad nos hace obedientes, porque nos hace colaborar con la autoridad, que nos necesita, que nos valora, que nos premia. La humildad nos hace obedientes, porque nos hace amar la autoridad, que nos cuida, que nos protege, que nos guía. La humildad es el camino hacia la obediencia, porque nos hace imitar a Jesús, que es el obediente por excelencia, el obediente de nacimiento, el obediente de corazón. La humildad es el camino hacia la fidelidad. La humildad nos hace fieles, porque nos hace cumplir nuestros compromisos, que nos vinculan, que nos identifican, que nos realizan. La humildad nos hace fieles, porque nos hace perseverar en nuestros compromisos, que nos cuestan, que nos exigen, que nos ennoblecen. La humildad nos hace fieles, porque nos hace renovar nuestros compromisos, que nos ilusionan, que nos motivan, que nos inspiran. La humildad nos hace fieles, porque nos hace defender nuestros compromisos, que nos distinguen, que nos testimonian, que nos santifican. La humildad nos hace fieles, porque nos hace celebrar nuestros compromisos, que nos alegran, que nos unen, que nos bendicen. La humildad es el camino hacia la fidelidad, porque nos hace imitar a Jesús, que es el fiel por excelencia, el fiel de nacimiento, el fiel de corazón. La humildad es el camino hacia la sencillez. La humildad nos hace sencillos, porque nos hace vivir lo esencial, que nos basta, que nos llena, que nos satisface. La humildad nos hace sencillos, porque nos hace despojarnos de lo superfluo, que nos estorba, que nos agobia, que nos esclaviza. La humildad nos hace sencillos, porque nos hace disfrutar de lo pequeño, que nos sorprende, que nos enriquece, que nos edifica.
La humildad nos hace sencillos, porque nos hace agradecer lo cotidiano, que nos sostiene, que nos acompaña, que nos regala. La humildad nos hace sencillos, porque nos hace admirar lo bello, que nos eleva, que nos emociona, que nos acerca a Dios. La humildad es el camino hacia la sencillez, porque nos hace imitar a Jesús, que es el sencillo por excelencia, el sencillo de nacimiento, el sencillo de corazón. La humildad es el camino hacia la fortaleza. La humildad nos hace fuertes, porque nos hace apoyarnos en Dios, que es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro escudo. La humildad nos hace fuertes, porque nos hace recibir la gracia de Dios, que es nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro. La humildad nos hace fuertes, porque nos hace invocar el nombre de Dios, que es nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro honor. La humildad nos hace fuertes, porque nos hace confiar en la promesa de Dios, que es nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra victoria. La humildad nos hace fuertes, porque nos hace vencer las tentaciones, que son nuestras pruebas, nuestros combates, nuestros triunfos. La humildad es el camino hacia la fortaleza, porque nos hace imitar a Jesús, que es el fuerte por excelencia, el fuerte de nacimiento, el fuerte de corazón. La humildad es el camino hacia la sabiduría. La humildad nos hace sabios, porque nos hace reconocer la verdad, que nos ilumina, que nos orienta, que nos libera. La humildad nos hace sabios, porque nos hace buscar el conocimiento, que nos enriquece, que nos forma, que nos perfecciona. La humildad nos hace sabios, porque nos hace valorar la experiencia, que nos enseña, que nos corrige, que nos madura. La humildad nos hace sabios, porque nos hace escuchar el consejo, que nos ayuda, que nos guía, que nos protege. La humildad nos hace sabios, porque nos hace temer a Dios, que es el principio y el fin de la sabiduría, que es la fuente y el modelo de la sabiduría, que es el don y el fruto de la sabiduría. La humildad es el fundamento de la sabiduría, porque nos hace humildes de corazón, como Jesús, que es la sabiduría encarnada, la sabiduría revelada, la sabiduría eterna. La humildad es el camino hacia la prudencia. La humildad nos hace prudentes, porque nos hace pensar antes de actuar, que nos evita errores, que nos evita daños, que nos evita males. La humildad nos hace prudentes, porque nos hace medir las consecuencias, que nos previene riesgos, que nos previene peligros, que nos previene desgracias. La humildad nos hace prudentes, porque nos hace consultar a los demás, que nos aportan criterios, que nos aportan opiniones, que nos aportan consejos. La humildad nos hace prudentes, porque nos hace rectificar cuando nos equivocamos, que nos mejora, que nos enmienda, que nos salva. La humildad nos hace prudentes, porque nos hace actuar con moderación, que nos equilibra, que nos armoniza, que nos pacifica. La humildad es el camino hacia la prudencia, porque nos hace imitar a Jesús, que es el prudente por excelencia, el prudente de nacimiento, el prudente de corazón. La humildad es el camino hacia la paciencia. La humildad nos hace pacientes, porque nos hace soportar las adversidades, que nos purifican, que nos fortalecen, que nos santifican. La humildad nos hace pacientes, porque nos hace tolerar las dificultades, que nos desafían, que nos enseñan, que nos preparan. La humildad nos hace pacientes, porque nos hace comprender las limitaciones, que nos humanizan, que nos unen, que nos dignifican. La humildad nos hace pacientes, porque nos hace esperar los tiempos, que nos maduran, que nos sorprenden, que nos bendicen. La humildad nos hace pacientes, porque nos hace confiar en las promesas, que nos ilusionan, que nos motivan, que nos inspiran. La humildad es el camino hacia la paciencia, porque nos hace imitar a Jesús, que es el paciente por excelencia, el paciente de nacimiento, el paciente de corazón. La humildad es el camino hacia la gratitud. La humildad nos hace agradecidos, porque nos hace reconocer los dones de Dios, que nos crea, que nos redime, que nos santifica. La humildad nos hace agradecidos, porque nos hace reconocer los dones de la vida, que nos sostiene, que nos acompaña, que nos regala. La humildad nos hace agradecidos, porque nos hace reconocer los dones de los demás, que nos necesitan, que nos enriquecen, que nos santifican. La humildad nos hace agradecidos, porque nos hace reconocer los dones de nosotros mismos, que nos identifican, que nos expresan, que nos realizan. La humildad nos hace agradecidos, porque nos hace reconocer los dones de la eternidad, que nos esperan, que nos llenan, que nos colman. La humildad es el camino hacia la gratitud, porque nos hace imitar a Jesús, que es el agradecido por excelencia, el agradecido de nacimiento, el agradecido de corazón. La humildad es el camino hacia la caridad. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento primero, el mandamiento mayor, el mandamiento eterno. La humildad nos hace caritativos,
porque nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos, que es el mandamiento segundo, el mandamiento igual, el mandamiento nuevo. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar a los enemigos como a los amigos, que es el mandamiento tercero, el mandamiento distinto, el mandamiento perfecto. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar con obras y no solo con palabras, que es el mandamiento cuarto, el mandamiento concreto, el mandamiento eficaz. La humildad nos hace caritativos, porque nos hace amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, que es el mandamiento quinto, el mandamiento completo, el mandamiento supremo. La humildad es el camino hacia la caridad, porque nos hace cumplir la ley de Dios, que es la ley del amor, el amor de Dios, el amor en Dios. La humildad es el camino hacia la humildad. La humildad nos hace humildes, porque nos hace reconocer nuestra pequeñez, que nos hace dependientes de Dios, que nos hace necesitados de los demás, que nos hace conscientes de nuestros límites. La humildad nos hace humildes, porque nos hace reconocer nuestra grandeza, que nos hace hijos de Dios, que nos hace hermanos de todos, que nos hace capaces de amar. La humildad nos hace humildes, porque nos hace reconocer nuestra miseria, que nos hace pecadores, que nos hace débiles, que nos hace pobres. La humildad nos hace humildes, porque nos hace reconocer nuestra dignidad, que nos hace redimidos, que nos hace fuertes, que nos hace ricos. La humildad nos hace humildes, porque nos hace reconocer nuestra vocación, que nos hace llamados, que nos hace elegidos, que nos hace enviados. La humildad es el camino hacia la humildad, porque nos hace imitar a Jesús, que es el humilde por excelencia, el humilde de nacimiento, el humilde de corazón. La humildad es el camino hacia la confianza. La humildad nos hace confiados, porque nos hace creer en Dios, que es el Dios fiel, el Dios poderoso, el Dios bueno. La humildad nos hace confiados, porque nos hace esperar en Dios, que es el Dios que promete, el Dios que cumple, el Dios que sorprende. La humildad nos hace confiados, porque nos hace descansar en Dios, que es el Dios que sostiene, el Dios que consuela, el Dios que renueva. La humildad nos hace confiados, porque nos hace caminar hacia Dios, que es el Dios que llama, el Dios que guía, el Dios que espera. La humildad nos hace confiados, porque nos hace anhelar a Dios, que es el Dios que se revela, el Dios que se entrega, el Dios que se comunica. La humildad es el camino hacia la confianza, porque nos hace amigos de Jesús, que es la confianza encarnada, la confianza anunciada, la confianza compartida. La humildad es el camino hacia la alegría. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de las cosas, que nos anima, que nos motiva, que nos inspira. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de las personas, que nos enriquece, que nos sorprende, que nos edifica. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de nosotros mismos, que nos acepta, que nos valora, que nos mejora. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de Dios, que nos ama, que nos bendice, que nos regala. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de la vida, que nos desafía, que nos enseña, que nos prepara. La humildad es el camino hacia la alegría, porque nos hace participar de la alegría de Jesús, que es la alegría del Evangelio, la alegría de la cruz, la alegría de la resurrección. La humildad es el camino hacia la santidad. La humildad nos hace santos, porque nos hace conformes a la voluntad de Dios, que es el fin último, el fin supremo, el fin eterno. La humildad nos hace santos, porque nos hace participar de la vida de Dios, que es la vida divina, la vida sobrenatural, la vida eterna. La humildad nos hace santos, porque nos hace imitar el ejemplo de Jesús, que es el modelo perfecto, el modelo único, el modelo universal. La humildad nos hace santos, porque nos hace colaborar con la gracia de Dios, que es el auxilio eficaz, el auxilio necesario, el auxilio constante. La humildad nos hace santos, porque nos hace fructificar los dones de Dios, que son los talentos recibidos, los talentos multiplicados, los talentos recompensados. La humildad es el camino hacia la santidad, porque nos hace discípulos de Jesús, que es el Santo de los santos, el Maestro de los maestros, el Señor de los señores. La humildad es el camino hacia la libertad. La humildad nos hace libres, porque nos hace desapegarnos de las cosas del mundo, que nos seducen, que nos engañan, que nos decepcionan. La humildad nos hace libres, porque nos hace despojarnos de nuestro ego, que nos aísla, que nos encierra, que nos empobrece. La humildad nos hace libres, porque nos hace depender de Dios, que nos crea, que nos ama, que nos salva. La humildad nos hace libres, porque nos hace seguir a Jesús, que nos llama, que nos guía, que nos libera.
La humildad nos hace libres, porque nos hace servir a los demás, que nos necesitan, que nos enriquecen, que nos santifican. La humildad es el camino hacia la libertad, porque nos hace hijos de Dios, ciudadanos del cielo, hermanos de todos. La humildad es el camino hacia la alegría. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de las cosas, que nos anima, que nos motiva, que nos inspira. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de las personas, que nos enriquece, que nos sorprende, que nos edifica. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de nosotros mismos, que nos acepta, que nos valora, que nos mejora. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de Dios, que nos ama, que nos bendice, que nos regala. La humildad nos hace alegres, porque nos hace ver el lado bueno de la vida, que nos desafía, que nos enseña, que nos prepara. La humildad es el camino hacia la alegría, porque nos hace participar de la alegría de Jesús, que es la alegría del Evangelio, la alegría de la cruz, la alegría de la resurrección. La humildad es el camino hacia la paz. La humildad nos hace pacíficos, porque nos hace aceptar la voluntad de Dios, que es el bien supremo, el bien verdadero, el bien eterno. La humildad nos hace pacíficos, porque nos hace contentos con lo que tenemos, que es el bien suficiente, el bien necesario, el bien providente. La humildad nos hace pacíficos, porque nos hace alegres con lo que somos, que es el bien personal, el bien único, el bien irrepetible. La humildad nos hace pacíficos, porque nos hace gozosos con lo que hacemos, que es el bien posible, el bien útil, el bien meritorio. La humildad nos hace pacíficos, porque nos hace dichosos con lo que esperamos, que es el bien prometido, el bien deseado, el bien definitivo. La humildad es el camino hacia la paz, porque nos hace bienaventurados, como Jesús, que es la paz encarnada, la paz anunciada, la paz compartida. La humildad es el camino hacia la bondad. La humildad nos hace buenos, porque nos hace reflejar la imagen de Dios, que es la bondad infinita, la bondad original, la bondad perfecta. La humildad nos hace buenos, porque nos hace resplandecer la gracia de Dios, que nos embellece, que nos purifica, que nos santifica. La humildad nos hace buenos, porque nos hace mostrar la bondad de Dios, que nos atrae, que nos enamora, que nos transforma. La humildad nos hace buenos, porque nos hace expresar el amor de Dios, que nos llena, que nos comunica, que nos contagia. La humildad nos hace buenos, porque nos hace admirar la obra de Dios, que es la bondad creada, la bondad ordenada, la bondad participada. La humildad es el camino hacia la bondad, porque nos hace semejantes a Jesús, que es la bondad encarnada, la bondad revelada, la bondad eterna. La humildad es el camino hacia la belleza. La humildad nos hace bellos, porque nos hace reflejar la imagen de Dios, que es la belleza infinita, la belleza original, la belleza perfecta. La humildad nos hace bellos, porque nos hace resplandecer la gracia de Dios, que nos embellece, que nos purifica, que nos santifica. La humildad nos hace bellos, porque nos hace mostrar la bondad de Dios, que nos atrae, que nos enamora, que nos transforma. La humildad nos hace bellos, porque nos hace expresar el amor de Dios, que nos llena, que nos comunica, que nos contagia. La humildad nos hace bellos, porque nos hace admirar la obra de Dios, que es la belleza creada, la belleza ordenada, la belleza participada. La humildad es el camino hacia la belleza, porque nos hace semejantes a María, que es la belleza inmaculada, la belleza humilde, la belleza gloriosa.